Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es García Valdés Edgar Alejandro y realizo este video como parte de mi actividad final explicando los modelos o métodos estudiados a lo largo de este semestre en la clase de investigación de operaciones 2. Primeramente vamos a hablar acerca de la programación por metas, perdón. En este caso, la primera pregunta nos dice, ¿para qué sirve este modelo? Pues bueno, la programación por metas ayuda a tomar una adecuada decisión gerencial sobre qué actividades se deben de realizar cuando se busca cumplir, aquí está la clave, con metas varias metas o metas múltiples. Esa es la palabra clave o la frase clave. Y esto a la vez buscando obtener beneficios establecidos previamente. Bueno, por lo general se le suele dar una importancia específica a cada meta, ¿sí? Y esto, reitero, permite alcanzar objetivos múltiples simultáneos. Ahora bien, sus supuestos son que tienen recursos limitados, debe haber un objetivo implícito que por lo general en las materias cuantitativas, podemos así, de métodos cuantitativos, se busca maximizar una utilidad o minimizar un costo, ¿sí? Debe haber también linealidad. Por ejemplo, si se requieren 2 horas para elaborar una pieza, pues por lógica, en 2 piezas se requerirán 4 horas. Además, tiene que haber homogeneidad. Como productos fabricados en cada máquina deben de ser pues idénticos, ¿no? Si son productos que se está hablando de una unidad de producción muy similar, pues tienen que ser idénticos al final de cuentas esos productos. Y finalmente la divisibilidad, esto es que los productos y los procesos se puedan dividir en fracciones. Para terminar este tema, estas últimas 3 preguntas que son, ¿cuáles son los datos de entrada? Pues bueno, de forma general son los factores, las unidades de contribución al producto, las metas y las penalizaciones. Por lo general estas se acomodan en una tabla en Excel, ¿sí? Que es la mejor forma pues de resolverlo o la forma en la que nosotros lo pudimos aprender durante el semestre. El procedimiento son 6 pasos. Primeramente es plantear el problema e identificar metas. Obtener los datos, formular la programación por metas, formular la programación lineal, interpretar los resultados y pues tomar una decisión al final de cuentas, que esa es la función de este método, ¿no? ¿Cómo interpretamos los resultados? Pues bueno, como los datos se acomodan en una tabla de Excel, donde se identifican las metas con sus variables específicas y que por medio de una función de solver en este mismo Excel nos permite generar un resultado, pues bueno, se va a poder identificar cuánto producir, cuánto hacer o pues depende de lo que se esté analizando o queriendo encontrar de cada actividad para poder así lograr el objetivo previamente planteado por la gerencia, ¿no? Ahora bien, el tema de análisis de Markov, comenzamos con el ¿para qué sirve el modelo? Pues bueno, el análisis de Markov, permite identificar la probabilidad de que ocurra cada situación o también llamado estado analizado, sea en el corto, en el mediano o inclusive en el largo plazo, y considerando la probabilidad de eventos anteriores. En menos palabras, va a identificar la probabilidad futura de un estado o situación analizada. Sus supuestos son que los estados del proceso ocurren en duración fija, normalmente 1 año. Y recuerdo claramente que en el transcurso del semestre, los ejercicios que estuvimos haciendo con respecto a este tema, sí eran periodos anuales, por lo general. Además, el estado futuro depende del estado inmediato, o sea, el actual, que a la vez va a ser pues el estado inicial para el realizar el proceso de análisis de este método. Y para la matriz de transición, pues cada elemento debe ser una probabilidad y cada fila debe sumar exactamente 1. Esto es en la matriz de transición que se realiza en Excel también. Este 1 que comentaba, se representa el 100%, podemos decirlo. Bueno, ¿cuáles son los datos de entrada? El periodo inicial o periodo cero también llamado. N periodos, ¿por qué? Porque esto va a depender de acuerdo al número de periodos que se necesitan calcular, ¿sí? De acuerdo al problema o a la situación. Y finalmente, los estados de análisis entrecruzados
en una matriz de transición. Esto es lo importante, la matriz de transición, y cuyos datos deben estar en valores porcentuales. El procedimiento es, hay que identificar los estados y sus probabilidades, acomodar datos en matriz de transición, siempre comenzando por el periodo inicial o el periodo cero. Después hay que, por medio de Excel, realizar la operación mmult, donde se multiplica el periodo inicial o el periodo cero por el periodo anterior inmediato, ¿sí? Hay que analizar los datos después y finalmente identificar la probabilidad del estado requerido de acuerdo con el periodo. Pero ¿cómo interpretamos los resultados finales? Pues bueno, como ya se había mencionado, de acuerdo al periodo o estado requerido para el análisis, se identifica la probabilidad estimada de que ocurra un evento en el futuro. Si, por ejemplo, la respuesta en la celda que yo estoy analizando en un periodo X, si la respuesta es 0.64 en esa celda, pues eso significa que la probabilidad de que eso suceda en el futuro, es del 64%. Bueno, comenzamos un tercer tema, que es la teoría de decisiones. ¿Para qué sirve? Pues bueno, la teoría de decisiones va a permitir hacer elecciones de forma coherente, ¿sí? Cuando se presentan varias opciones ante un problema cualquiera presentado. Es muy simple de digerir, honestamente, su función. Sus supuestos son que se conoce con certeza la consecuencia de la alternativa u la opción de decisión. Existen varios resultados, ¿sí? Y los datos de probabilidad no están disponibles. Y finalmente pueden ocurrir varios estados de naturaleza posibles y se conocen al final de cuentas las posibilidades de que esto suceda. Sus datos de entrada son alternativas, estados de naturaleza o resultados posibles, que es lo mismo. Y en modelos particulares de decisión se menciona también el periodo promedio ponderado. ¿Por qué digo en particulares modelos? Porque existen para la teoría de decisiones decisiones basadas ahora sí que con incertidumbre, certidumbre o riesgo y demás, ¿no? Entonces cada uno tiene a su vez modelos que se subdividen y pues cada uno podría tener diferentes datos de entrada, ¿no? Pero en general, pues son estos mencionados. Su procedimiento es definir con claridad el problema, hacer una lista de alternativas posibles e identificar así los estados de naturaleza, numerar los pagos de combinación de cada alternativa y sus resultados, elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de decisiones, que era lo que les comentaba, que existen varios tipos, y finalmente, pues, aplicar un modelo y tomar la decisión. Ahora bien, ¿cómo interpretamos los resultados? Pues bueno, en las decisiones con certidumbre se obtendrá la alternativa que maximice el bienestar. Esto hablando claramente de utilidades. Cuando hablamos de costo, buscamos aquella que minimice el costo. Cuando tomamos decisiones con incertidumbre, pues bueno, se opta por alguno de los 5 criterios, ¿no? Y en las decisiones con riesgo, pues se utilizan métodos para conocer, por lo general, el valor monetario esperado. Bueno, ahora el cuarto tema de 5, que viene siendo los modelos de control de inventarios. ¿Para qué sirve el modelo? Este modelo va a permitir realizar una planeación de qué inventario almacenar, primeramente, cómo adquirirlo incluso, pronosticar la demanda de productos o las piezas que se necesiten, controlar los niveles de inventario e inclusive obtener retroalimentación para revisar los planes y pronósticos futuros. Si se fijan, este modelo tiene como una función un poco más amplia y como más compleja de digerir que los demás que habíamos mencionado, ¿no? Pero bueno, sus supuestos son que primeramente la demanda se conoce y es constante. El tiempo de entrega se conoce y también es constante. El inventario de una orden llega siempre a un lote. El costo de compra por unidad, al igual que lo demás, es constante y no hay descuentos por cantidad, ¿sí? Y los faltantes se evitan por completo. Sus datos de entrada son piezas a ordenar, número óptimo de piezas a ordenar, la demanda anual en unidades, hablando de artículos en el inventario, el costo por calcular cada orden y el costo anual por almacenar cada unidad. Su procedimiento es calcular la cantidad del lote económico
también se le conoce pues por sus siglas, CLE, y tiene a su vez pues como más formas de calcularlo, ¿no? Aquí que a lo mejor ya no lo voy a explicar para no atarearme en eso. Después es para cada cantidad de lote económico, o Q, también conocida, ajustada, se debe calcular el costo total. Después hay que elegir la cantidad con el menor costo y finalmente calcular el punto de reorden. ¿Cómo interpretamos los resultados? Bueno, la cantidad de menor costo es la más óptima, ¿sí? Eso es como quien dice la respuesta, vamos a decirlo. Pero la empresa debe colocar, entonces, con estos números, una orden de pedido justo cuando se llegue al nivel de unidades establecido y calculado en todas las fórmulas que se tienen en este procedimiento. Esto se hace obteniendo la demanda por día por el tiempo de entrega de orden por día. Finalmente, el último tema sería el modelo de líneas de espera, o también llamado el modelo de colas de un solo canal, que es el que estábamos viendo. ¿Para qué sirve? Pues para determinar medidas de desempeño en un sistema de servicio común, ¿sí? Medidas de desempeño. ¿Qué tan eficientes estamos siendo? ¿Cuánto tardamos? Etcétera. Y para posteriormente, pues tomar decisiones, ¿no? Que ayuden a equilibrar pues el nivel de servicio y los costos de los servicios por línea de espera. Sus supuestos son que las llegadas se atienden sobre base PEPS. Todas las llegadas deben de ser atendidas, cada una de ellas. No se cambian, la tasa de llegadas no cambia a lo largo del tiempo. Estas llegadas se describen como una distribución de Poisson, un tema visto también en estadística, y provienen de una población infinita o muy grande, ¿sí? Se conoce una tasa promedio de los tiempos de servicio. Los tiempos de servicio ocurren con una distribución exponencial y finalmente la tasa de servicio promedio es mayor que la de llegada promedio. Los datos de entrada, ¿cuáles son? Muy simple, son dos: número de llegadas por periodo y el número medio de personas o artículos que se atienden por periodo. Y esto nos va a ayudar a resolver un montonón de, bueno, pues la verdad que una cantidad considerable de fórmulas, pero muy simples, ¿sale? Con estos dos datos. Y necesitamos después un par más, sí, pero realmente los de entrada pues son estos dos, ¿no? El procedimiento es identificar las variables, calcular los valores, que son el número o tiempo promedio y la probabilidad, obtener el análisis económico calculando el costo total e interpretar los resultados. Pero ¿cómo se interpretan los resultados? Pues bueno, después de haber calculado estos valores previamente mencionados, se deben de analizar si cumplen o no con las condiciones, ¿sí?, del procedimiento. Y al final, en el momento de calcular la probabilidad de estos valores, van a indicarnos esta palabra clave: una posibilidad de que haya más clientes o unidades en el sistema. Y esto a la vez va a permitir saber si tenemos un sistema eficiente o no. Por mi parte es todo. Muchas gracias.